Siéntanse todos muy bienvenidos esta tarde a la casa de nuestro Dios, en este que será el último tema de esta serie de conferencias sobre el libro de Apocalipsis. En unos minutos más estará con nosotros el pastor Fox. Él quiere tener unas palabras con nosotros esta tarde, así que vamos a darle oportunidad. Sin embargo, vamos a entrar de lleno al libro de Apocalipsis y vamos a ir en esta tarde al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Estaremos considerando los dos últimos capítulos en esta tarde. Vamos a ir avanzando. No, si te gusta apagarlo, hermano, no voy a usar la pantalla hoy. Muy bien, hermanos. Hablábamos en el capítulo 20 sobre un tema interesante. ¿Recuerdan qué tema era sobre el capítulo 20? Los 1000 años, el milenio. Y llegamos a la conclusión de que en el milenio van a ocurrir cosas interesantes. Lo más importante que va a ocurrir en el milenio es que quienes están anotados en el libro de la vida y hayan bajado al descanso, ¿qué va a pasar, hermano Santiago? Van a resucitar y van a ser transformados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 51 en adelante, que lo mortal será vestido de inmortalidad y que lo corruptible será vestido de incorrupción. Pero también, otra cosa que aprendimos en el capítulo 20 de Apocalipsis, es el hecho de que el pecado y el originador del pecado y los ángeles que pecaron con el ser que se rebeló en contra de Dios en el cielo, van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y allí será lanzada también la muerte. Muy bien. Al fin de los 1000 años, mis amados hermanos, sucede algo maravilloso. Cristo regresa otra vez a la tierra. Ustedes recuerdan que habíamos leído, ¿verdad?, en las Escrituras, en uno de los versículos de las Escrituras, en el versículo 7, para ser exacto, del capítulo 20, dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y Cristo entonces, ¿qué? Descenderá del cielo. Eso lo dice el versículo 11. Ahora nos damos cuenta, mis amados hermanos, que a su regreso, de acuerdo a Mateo 24, 27 y 30, a su regreso Jesús no viene solo. Jesús viene acompañado ¿de qué? De sus ángeles. Viene acompañado de sus ángeles. Ahora, dice el libro de Mateo, capítulo 24, porque como el relámpago que sale ¿de dónde? Del oriente. Acuérdense de esa expresión, oriente. Del oriente viene la salvación. Del oriente viene nuestro Señor Jesús. Dice, pues como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Después de qué periodo dijimos? Después del periodo de los 1000 años. Además sigue diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y grande gloria. Oh, mis amados hermanos, al descender en majestad la figura de Jesús para los que resucitaron, porque recuerden ustedes que hay una resurrección especial después del milenio. ¿Quiénes resucitan? No, los muertos en Cristo no, porque los muertos en Cristo ya vienen con Él de regreso del milenio. Los impíos. Pero ¿cómo van a resucitar? Bueno, dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado y santo, capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque los que participan de la segunda, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, ¿verdad? Pero en la segunda resurrección resucitan los impíos. Y dice que el rostro de Jesús para ellos fue un momento terrible para ellos, terrible. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, el versículo 5, la primera parte en el capítulo 20. Ahora, en ese momento cuando los muertos impíos resucitan, porque los muertos píos, los muertos justos, ya estuvieron con Cristo 1000 años como reyes y sacerdotes en el reino celestial, regresan con Cristo y ahora los impíos resucitan.
Cuando los impíos resucitan, esto significa que las ataduras de Satanás, ¿qué cosa? Son sueltas. O en otras palabras, es liberado. Y entonces Satanás comienza a hacer una labor. Ahora, ¿qué labor es la que hace Satanás? Vamos al versículo número 8 del capítulo 20. ¿Y qué va a hacer Satanás? Dice, y saldrá a engañar, ¿a quién? A las naciones. Nos damos cuenta, el trabajo de Satanás. ¿El trabajo de Satanás cuál es? Engañar. Jesús dijo de Satanás que él peca ¿desde cuándo? Desde el principio, porque es el padre de la mentira. ¿Qué les parece? Y aquí lo estamos confirmando. Ya al final de las escrituras, en el libro de Apocalipsis, estamos confirmando ese concepto. Ahora Satanás se levanta con su ejército, que es un innumerable ejército. Miren lo que dice el versículo 8. El versículo 8, la última parte. El número de los cuales es como la arena del mar. Esos son los ejércitos de Satanás, como la arena del mar. Ahora, ¿qué contraste? ¿Qué contraste entre los que resucitaron en la primera resurrección, que fueron los que creyeron en Cristo, ¿verdad? Los justos que se levantaron revestidos de juventud, de belleza, inmortales. Los impíos, al contrario, llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Y saben una cosa, ¿saben para qué resucitaron? Para volver a morir. ¿No es triste? Para volver a morir. O sea, resucitaron para volver a morir. Oiga, ¿se imaginan que a ustedes le dijeran, bueno, ¿cuántos tienen familiares muertos? No, pues levantamos la mano todos. Vamos a ir a las tumbas, vamos a levantarlos. ¡Ah, qué alegría! Sí, pero nada más se van a levantar para que los alumnos se van a volver a morir. Entonces, ¿qué decimos? No, mejor no los resucites y déjalos. Lamentablemente para los impíos no van a poder decirle eso al Señor, porque ellos tuvieron su oportunidad y ¿qué hicieron con ella? La desaprovecharon. Ahora, cuando los impíos salen de las tumbas, mis amados hermanos, tales como a ellas bajaron con enfermedad y con la misma enemistad que tuvieron contra Dios o contra Cristo y el mismo espíritu de rebelión, no disponen de un nuevo tiempo de gracia. Saben que los bautistas piensan que el milenio va a ser la segunda gracia. Y déjenme decirles que no es segunda gracia. No hay segunda oportunidad. La oportunidad es ¿cuándo? Aquí y ahora. Hoy es el día de salvación. No es mañana. Ahora dice que no disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les va a servir. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. O sea, por más que Dios les dio oportunidades, les dio llamados, hubo invitaciones, llamadas por teléfono, invitaciones a las reuniones de Apocalipsis, invitaciones para venir los miércoles, invitaciones para venir los sábados, invitaciones para ir a un campamento, no las aprovecharon. Después del milenio no hay otra oportunidad. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, ¿saben en qué la emplearían? En seguir pecando. ¿Para qué aprovecharían ese tiempo, Gerardo? Para seguir haciendo el mal. ¿Por qué? Porque están habituados. No tuvieron un encuentro con Jesús, no tuvieron un encuentro con Cristo, y entonces siguen siendo ¿qué cosa? La misma clase de personas. Ahora, todas las miradas, cuando Cristo viene, dice que todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. Dice Apocalipsis, quiero que vayan conmigo al capítulo 1. Vayan conmigo al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 7. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 7. He aquí qué cosa dice la palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué va a pasar? Todo ojo le verá. En este momento, mis amados hermanos, se cumple la palabra de Apocalipsis 1:7. Cuando Cristo viene por tercera vez, después del milenio, los justos vienen con Él, le están viendo, los impíos resucitan y entonces también ¿qué? También le ven. También le ven. Y se cumple la profecía de Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron.
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así sea. Amén. Qué maravilloso mensaje. Un mensaje que es claro de principio a fin. Oh, mis amados, no, a una voz las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, no es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que por el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Esa verdad que ellos nunca aceptaron, ahora opera en sus corazones. ¿Solamente para qué? Para alabar el nombre de Jesús. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección. ¿En dónde estaban los discípulos con Jesús cuando ascendió al cielo? En el monte de los olivos. ¿Y qué les dijo el ángel que se paró junto a ellos? Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá. Oh, mis amados hermanos, ¿para qué viene Jesús? ¿Qué es lo que trae Jesús? Vayan conmigo al libro al capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a ver a qué viene Jesús. Antes de eso, pónganle una marquita allí y acompáñenme al libro de Zacarías, al libro del profeta Zacarías, por favor. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si ustedes van a Mateo, antes de Mateo van a encontrar a Malaquías, y antes de Malaquías van a encontrar a Zacarías. Y en el capítulo 14 encontramos esa promesa que acabo de mencionarles y que Apocalipsis menciona de la venida de Jesús. Se posará, ¿dónde dijimos? En el monte de los olivos. Capítulo 14 de Zacarías, versículo 5. Y huiréis al valle de ¿qué? De los montes, porque el valle de los montes, ¿qué cosa? Llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y qué cosa pasará? Vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quién? ¿Quién dijimos que es Jehová en el Antiguo Testamento? No les oigo. ¿Quién es Jehová en el Antiguo Testamento? Cristo Jesús. El profeta Zacarías, hermana Rosario, ya está mencionando anticipadamente que Jesús volverá. ¿Y volverá solo? ¿Con quién volverá? Con los santos. No con los ángeles, con los santos fieles, con los que no recibieron la marca de la bestia ni en sus frentes ni en sus manos. Al contrario, recibieron ¿qué cosa, hermano Sergio? El sello de Dios, que se atrevieron a vivir fielmente a los principios divinos. Continúa diciendo, vayan conmigo al versículo 9. Versículo 9, ahí mismo. Y Jehová será ¿qué cosa? Y Jehová será ¿qué? Rey de Jerusalén. ¿Ah? Rey de Palestina. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿De dónde será rey? De toda la tierra. Ustedes recuerdan en sus estudios personales cuando el rey Nabucodonosor sueña la estatua. ¿Se acuerdan? Que hablábamos con el pastor Fox. Y viene una piedra no cortada por mano de hombres y golpea los pies de la estatua y desmorona todos los reinos. Y esa piedra ¿qué cosa hace? Crece. Y se establece ¿qué cosa dice Daniel? El reino de Dios en la tierra. Zacarías lo está confirmando ahora en el versículo 9. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso cómo la palabra de Dios nos muestra el panorama completo? En aquel día Jehová ¿qué cosa dice? ¿Serán cuántos? Uno. ¿Y qué más? Y uno será su nombre. ¿Se recuerdan lo que leímos el jueves pasado en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12? Hablando de Jesús, que en ningún otro hay ¿qué cosa? Salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos. ¿Qué dice Zacarías? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos nombres se van a dar? Uno solo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Regresemos a Apocalipsis 21, por favor. Regresemos a Apocalipsis 21.
Y miren lo que el discípulo amado ahora mira para los redimidos, para los que vienen con Cristo en las nubes de los cielos. Dice la palabra de Dios. Y vi, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existen más. Oh, mis amados, todo será, ¿qué cosa? Hecho nuevo. Todo será hecho nuevo. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo ocurrirá? Vamos a segunda de Pedro, por favor. Vamos a segunda de Pedro. No está muy lejos, segundo de Pedro, allí de Apocalipsis, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos al versículo 10. Vamos a comenzar desde el 10. Es más, se me antoja y el Espíritu Santo me dice que lea el 9, porque alguien aquí por el versículo 9 va a ser tocado esta noche. Miren la razón por la cual el Señor Jesús no ha venido aquí todavía. Versículo 9. El Señor, ¿qué cosa hace? No retarda su promesa. Algunas veces pensamos, no, ya el Señor se tarda mucho. Los que nacimos en la iglesia decimos, híjole, tengo ya toda mi vida en la iglesia y el Señor no aparece. No nos desanimemos. El Señor, ¿qué cosa dice, hermano Daniel? No retarda su promesa, sino que ¿qué? ¿Qué dice? Como algunos lo tienen por tardanza, pero que es paciente para ¿con quién? Para con todos, no para con algunos, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno, ¿que cuántos? Diga ninguno. ¿Cuántos? Ninguno, ¿qué cosa? Perezca. Oh, hermano Hugo, ¿Dios quiere que usted muera en el infierno? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sea salvo. Hermano Sergio, ¿Dios quiere que usted se pierda en la eternidad? ¿Ah? ¿Por qué no ha venido? Porque está esperando que nos salvemos. Gerardo, ¿por qué Dios no ha venido a la tierra? ¿Qué está esperando? Que se arrepienta. Hermana Rosario, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Que nos arrepintamos y que seamos fieles. ¿Qué está esperando de los que están allá atrás? ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque no estamos preparados para que Él venga y nos pueda tomar con Él y nos levante en las alturas, en las nubes de los cielos. El Señor no retarda su promesa. Algunas veces pensamos que se está tardando. No, pero el Señor no. Acuérdense que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años son como un día. Así que para el Señor, Él es eterno. Él no tiene problemas con el tiempo. El problema del tiempo es para nosotros. Así mismo, hermano Santiago. Hermana Reina, ¿por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué? Hermana Teresa, ¿por qué no ha venido Jesús? Porque me está esperando a mí. Está esperando que yo me arrepienta. Está esperando que yo arregle mis cuentas. Porque no quiere que yo me pierda. Porque de tal manera me amó Dios, que dio a su único hijo, para que si yo creo en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo, continúa diciendo el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, ¿qué va a pasar? Ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué cosa? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y qué es vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Apartados de qué? Del mal. El Señor Jesús en la oración modelo en el capítulo 17 de San Juan, oró por sus discípulos y les dijo: Padre, yo te ruego por los que me has dado. Yo te ruego no para que los quites del mundo, sino para que los guardes, para que los apartes de ¿qué cosa? Del mal. El propósito de Dios, mis amados hermanos, es que vivamos en este mundo lleno de maldad, pero alejados de la misma, en santidad. Porque sin santidad, dice el apóstol, nadie verá al Señor. Y mis amados hermanos, santidad es eso, una vida ¿qué cosa? De acuerdo a los principios
divinos, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a los conceptos humanos. Muchas veces nos confundimos y muchas veces pensamos que por citar un texto bíblico no es palabra de Dios, porque la estoy mencionando yo, porque yo la estoy trayendo. No, hermanos. Si mi hijo me trae un texto bíblico para corregir algún error en mi vida, es palabra de Dios, a través de un niño, pero es palabra de Dios. Y si mi esposa me trae una palabra de corrección a través de las escrituras, es palabra de Dios. A través de mi esposa es palabra de Dios. No es que quien predique sea un ser perfecto, que no tenga defectos, que no tenga errores, no. Pero en esta noche el Señor me está usando a mí, mañana lo puede usar a usted y me puede traer un mensaje a mí también. Nos damos cuenta. Pero dice el apóstol Pedro que debemos vivir, debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Esa es la forma en que debemos presentarnos delante de Dios. Ahora sigue diciendo la palabra en el versículo 12. Esperando, ¿y qué más? Apresurándoos, ¿para qué cosa? Para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, ¿cómo estarán los cielos? Encendiándose, ¿verdad? Serán como deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Recuerdan ustedes lo que leíamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, los últimos versículos? Que allí en el lago de fuego iba a ser lanzado el dragón, la bestia, la imagen de la bestia y todos los ángeles que le siguieron. Bueno, este es el mismo momento que Pedro está describiendo aquí. Y entonces el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, ¿qué cosa? Según sus promesas. No según la palabra del pastor Nájera, no según la palabra del pastor Fox, no según la palabra de ningún ser humano. ¿Según qué cosa? Las promesas de Dios. Nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro está hablando de otro cielo diferente al que el discípulo amado en Apocalipsis 21 está hablando, ¿o está hablando del mismo asunto? Está hablando del mismo asunto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué cosa? Pasaron, y el mar ya no es más. Y yo, Juan, dice el versículo 2, y yo, Juan, vi, ¿qué cosa? La santa ciudad, Jerusalén, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿de dónde venía la voz? Del cielo. ¿De dónde venía la voz? Del cielo. Y cuando viene una voz del cielo, ¿qué dijimos? ¿Es un mensaje de quién? De Dios. Oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí la habitación de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo los visitará. No dice que los visitará, dice Dios mismo, ¿qué cosa? Estará con ellos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vivir en la presencia del Señor por la eternidad será algo maravilloso. Y entonces dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No es acaso este un lugar maravilloso el cual Dios nos ha prometido? Del cual usted y yo podemos participar. Y algo más todavía. Uno de los problemas de la humanidad hoy es el sufrimiento y el dolor. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche nunca hemos sufrido ni hemos padecido algún dolor? Todos. Ninguno de nosotros está exento del dolor. Ninguno de nosotros está exento de la enfermedad. Bueno, estas sí son buenas nuevas. Estas sí son nuevas de gran gozo. Como dijeron los ángeles en la colina cuando Jesús iba a nacer. Enjugará. Otras versiones dicen limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, ¿qué cosa? Ya no habrá más llanto, ni habrá, ¿qué cosa? Más muerte, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué no va a haber eso? Porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Quién se quedó con ellas?
Dios las tomó ¿para qué? Para lanzarlas en el lago de fuego y destruirlas. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre, no por 1000 años. Para siempre, para siempre. Oh, mis amados hermanos, la nueva Jerusalén descendió del cielo en su deslumbrante esplendor. Dice el versículo 10. El versículo 10 del mismo capítulo 21. Y él me llevó en espíritu al monte grande y alto. ¿Qué monte dijimos que era? El monte de los olivos. Dice, me llevó al monte grande y alto y me mostró, ¿qué cosa? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Descendía del cielo. Y miren cómo refulgía esta ciudad, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, su brillo, su esplendor. ¿Cómo era? Semejante ¿a quién? Al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Qué ciudad tan más maravillosa. Qué ciudad tan hermosa. Me recuerdo cuando vinimos en septiembre del año 2005. Viajamos en un viaje relámpago desde California hasta Texas para buscar casa. Vinimos al área de The Colony, fuimos al área de Little Elm, regresamos a Fort Worth y miramos en un día, hermanos, en un día miramos 15 casas. 15 casas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y unas nos gustaban por una cosa, otras nos gustaban por otra cosa, otras nos gustaba por otra y no nos gustaba por otra. Y a todas uno les encuentra pros y contras. Y estábamos cansados. Nosotros habíamos llegado el viernes por la tarde manejando desde California hasta acá. El sábado descansamos, fuimos a la iglesia. El domingo temprano a las 9 de la mañana la gente de ventas de la real estate nos pasó a levantar. Fuimos a todas estas casas, eran las 5 de la tarde y estábamos cansados y fastidiados de ver tantas casas. Y para serles honesto, las que habíamos visto hasta esa hora, muy poco nos convencían. Llegamos a la casa, a la última casa, llegamos a la última casa. Y cuando la gente de real estate metió la llave y abrió la casa y abrió la puerta, dijo, pasen. Cuando entramos, le dije, wow. Y ella misma dijo, man, dijo, ¿saben una cosa? Dijo, esta no se las voy a vender a ustedes, me voy a quedar con ella. Le dije, no me digas eso, Jennifer. Le dije, porque aunque de verdad no lo hagas, si algo de aquí en el proceso no sale bien, lo que yo voy a pensar es, ¿qué cosa? Que tú no me la quisiste vender. Y hermanos, honestamente, la casa la casa que Dios nos dio, porque nosotros no merecemos absolutamente nada, es un regalo de Dios. Los hermanos de Denton conocen nuestra casa, es una casa amplia, linda, bonita, pero no es comparable a la descripción que nosotros tenemos de la mansión que Dios nos prepara hoy en el reino de los cielos. Una casa diáfana, ¿como qué? Como el cristal, transparente, bella. Oh, mis amados hermanos, la nueva Jerusalén descendió del cielo con un resplandor deslumbrante. Se asienta en un lugar purificado, porque ya la tierra ha sido purificada, el cielo ha sido enrollado como un pergamino. Y entonces Cristo está preparado para recibir a su pueblo. Y sus ángeles, juntamente con el pueblo, entran en esa hermosa ciudad. Entonces ocurre algo interesante. Cuando la ciudad se asienta sobre el monte, vamos al capítulo 20, regresemos un poquito, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto y saldrán para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, ¿qué cosa? El campamento ¿de quién? De los santos. ¿Y qué más rodearon? La ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén, la nueva Jerusalén. Satanás la rodea con sus ejércitos. Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía del poder en esta tierra.
mientras estaba despojado de su poder, estaba imposibilitado para hacer su obra de engaño, porque los infieles estaban ¿cómo? Muertos. El príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado, pero cuando los impíos resucitan y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, porque déjenme decirles de paso, hermanos, lamentable y tristemente, cuando Satanás se vino del cielo, se trajo 1/3 de los habitantes celestiales, pero cuando Cristo venga por su pueblo, ni 1/3 de los redimidos conformarán a los salvados, y la mayoría de la gente, ¿qué va a pasar con ella? Se va a perder. Y Satanás ve que el número que él tiene es un número mucho mayor que el que viene con el Señor en el cielo. ¿Y qué hace entonces? Dice que entonces él se reúne con todos los habitantes, ¿verdad?, caídos, y dice que alista bajo su bandera todos los ejércitos de los perdidos, y por medio de ellos trata de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos, y al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad de Satanás como la autoridad de su jefe. Y saben una cosa, lo que es más triste, Satanás les hace creer a los impíos que han resucitado que él mismo, ¿qué cosa? Los resucitó. Hermanos, Satanás es mentiroso desde el principio de que se halló en él maldad. Y él sigue, ¿qué cosa? Engañando a la gente. Y le hace creer a la gente que él tiene poder y que él los ha resucitado, y que ahora es tiempo de armarse. Y déjenme decirles, dice una nota en un libro interesante, dice que en los ejércitos de Satanás están gentes maléficas, gentes con mentes depravadas. Está Hitler, está Napoleón, están hombres de guerra, hombres estrategas, hombres poderosos en estrategias militares, y a eso los reúne para ir en contra de la ciudad de Dios. Pero cuando ellos hacen eso, algo ocurre. Algo ocurre. Versículo 9, la última parte del capítulo 20. Y cuando ellos rodearon la ciudad amada, dice, de Dios, ¿qué cosa pasó? Descendió fuego del cielo. ¿Y qué hizo? Y los consumió. Así es que, hermanos, en esa oportunidad Satanás una vez más vuelve a ¿qué cosa? Vuelve a fracasar. Fracasó en el Calvario. Bueno, fracasó desde antes, fracasó desde el momento en que hizo caer a Adán y a Eva, fracasó, ¿verdad? Aparentemente tuvo éxito, pero él no contaba con el plan de redención de Dios para Adán y Eva. Fracasó en perseguir a Jesús cuando era un bebé. ¿Se recuerdan ustedes que él vino para matar a todos los niños a través de Herodes? A todos los niños de 2 años. Fracasó cuando hizo subir a Jesús a la cruz del Calvario y expiró en la cruz, y Satanás pensó que había vencido y que había logrado la victoria, pero él no contaba con el poder de resurrección de Jesús, que se levantó al 3er día, y entonces él volvió a perder. Y en este momento, en la descripción que hacemos en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y 21, Satanás pierde, y ahora pierde para siempre. Ahora pierde la última batalla. Oh, mis amados hermanos, Satanás da la orden y el fuego desciende del cielo. Cristo elimina a su enemigo y a sus secuaces, a los que le seguían. Es interesante, mis amados hermanos, que en la ciudad de Dios, Dios se encarga de eliminar todo aquello que nos ha lastimado, todo aquello que nos ha hecho sufrir, todo aquello que nos ha agobiado durante nuestras existencias en esta tierra. Pero ahora dice que Él enjuga toda lágrima. Y nos da una garantía, dice el versículo 5 del capítulo 21, el versículo 5 del capítulo 21 nos da una garantía. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién era el que estaba sentado en el trono? Cristo Jesús. Dice, yo hago ¿cómo? Yo hago nuevas todas las cosas. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, que hace nuevas las cosas. Y él me dijo, escribe, porque estas palabras, ¿qué cosa? Son fieles y verdaderas. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche queremos ser hijos de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche, mis amados hermanos, queremos tenerlo a Él como nuestro Dios y como nuestro Redentor?
Oh, mis amados hermanos, para que eso suceda, necesitamos hacer un compromiso de amor con el Señor hoy. ¿Necesitamos hacer qué cosa? Un compromiso de amor. No es un compromiso obligatorio. No es que alguien me va a poner una pistola sobre el costado o en la cabeza para decirme o haces. No. Necesitamos usar nuestro raciocinio, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento para saber que este mundo se está desfilando por el despeñadero, por el precipicio que nos lleva ¿a dónde? A la muerte. ¿Cuánta gente el jueves por la noche en Japón se acostó durmiendo haciendo planes para el siguiente día? Y el siguiente día amanecieron, se fueron a sus actividades, y ¿quién de ellos iba a pensar que a las 2 de la tarde, hora local en Japón, iba a venir un tsunami después de un terremoto e iba a lavar literalmente 1/3 del país? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esa gente que murió y que nunca aceptó a Jesús como su Salvador personal? ¿Perdidos por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Porque no tuvieron oportunidad? Porque no hubo alguien que les predicara. Oiga, hermanos, Japón, saben, es uno de los países más avanzados en tecnología. Hoy por hoy, y no solamente en Japón, aquí en los Estados Unidos. Si yo ahorita les hago sacar a nosotros, les digo, ¿cuántos traen celular? Y lo ponen arriba. Yo les aseguro que el 90% de los que estamos aquí traemos un celular. Y tenemos acceso a la información. Si no es por el internet, es por el celular. Si no es por el celular, es por la televisión. Si no es por la televisión, por lo menos de palabra de alguien. Gerardo está aquí esta noche porque su hermano lo invitó a venir aquí. Alguno de ustedes está aquí porque alguien lo invitó a venir. No podemos mantenernos ajenos a que, yo no sabía. Hermanos, hay muchos medios, hay muchas formas de poder enterarse de lo que está sucediendo en el mundo. El capítulo 24, les voy a dar una tarea. El capítulo 24 de Mateo está llena de las señales que anuncian el regreso de nuestro Señor Jesús. Y los terremotos y las inundaciones están en esa lista. Pero mis amados, Gerardo, Arturo, nosotros no tenemos por qué estar temiendo y estar comiéndonos las uñas de miedo por lo que va a venir, por la destrucción que se aproxima, porque para ustedes y para mí hay una promesa maravillosa. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? La acabamos de leer. El que venciere, ¿qué cosa? Heredará todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, el sitio con Dios, de donde descenderá fuego y consumirá a esa muchedumbre de infieles juntamente con Satanás. Algo más ocurrirá en el reino de los cielos. Yo quiero ir. Desde que yo era niño, yo quiero ir al cielo desde que yo era niño. Por esta razón, vamos a Isaías, por favor. Vamos a Isaías capítulo 32. Y yo pensaba, cuando yo vaya al cielo, yo quiero ser de este grupo. Isaías capítulo 32, versículo 18. Y mi pueblo, ¿qué cosa va a hacer mi pueblo? Habitará ¿en dónde? En morada ¿de qué? De paz. En habitaciones ¿cómo? Seguras. Y en recreos de reposo. Mientras oía las noticias ayer de la destrucción que hubo en Japón, los periodistas estaban sorprendidos, y una de las cosas que decían: Japón es un país que estaba preparado para este tipo de terremotos. Y si ustedes ven en las noticias, es sorprendente. Yo no sé si a ustedes les tocó ver algunas personas que están en la oficina y lo único que hacen es agarrarse y estar tranquilos allí, porque ustedes se dieron cuenta que las estructuras no cayeron por el terremoto. Se dieron cuenta que las estructuras no cayeron porque las estructuras en Japón están hechas para soportar esos terremotos. Y ellos nada más lo único que hicieron, se agarraban de los escritorios. Aquí en los Estados Unidos, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Métase debajo de un escritorio o en donde hay un arco o en el marco de la puerta, ahí póngase, ¿verdad? Los japoneses ni siquiera se levantaron, se dieron cuenta. Yo no sé cuántos vieron esa parte. Yo me sorprendí, dije, esta gente ¿por qué no corre?
No, tranquilos, nada más estaban a la expectativa. Los cuadros se movían, los libros empezaban a caer en un almacén. Una de las trabajadoras ahí está agarrando la mercancía para que no se vaya al suelo. Aquí en los Estados Unidos esa señora hubiera salido corriendo, se hubiera metido debajo del escritorio o hubiera salido a la calle. Aún en las estructuras más seguras de los hombres hay debilidad. Pero en la tierra nueva, en la casa que Dios nos dará, ¿qué cosa dice que hay? Dice Isaías, mi pueblo habitará moradas ¿de qué? De paz. En habitaciones, ¿cómo, Gerardo? Seguras. Y en recreos de reposo. Qué maravilloso. Vamos al capítulo 60, de ahí mismo de Isaías. Capítulo 60. El jueves le dimos una ojeadita a los primeros versículos, pero ahora vamos a ir al versículo 18, por favor. Nunca más se oirá, como dice el profeta Isaías, nunca más se oirá en tu tierra, ¿qué cosa? Violencia. ¿Cuándo es nunca? Nunca es nunca. No se oirá en tu tierra violencia. ¿Qué más no se oirá? Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, porque la ciudad que Él nos está edificando es una ciudad segura. Y no solamente eso, ya vamos a ver un poquito más adelante de qué materiales está hecha esta ciudad maravillosa. Vamos al capítulo 65, y esta es la única razón que cuando yo era niño quería ir al cielo y no me quería perder ir al cielo cuando yo era niño, porque pensaba en esto. Miren lo que dice Isaías 65, versículo 21. No edificarán, vamos al versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días, ¿qué cosa? No cumpla, porque el niño, oigan bien, el niño morirá de 100 años, aunque esta es una promesa de Dios para el pueblo de Israel en la tierra, no es una promesa de Dios para los salvados en la eternidad, ¿verdad? Dice, las promesas de Dios se cumplirán. Y entonces el versículo 21 dice, edificarán casas, ¿y qué pasará? Y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán, ¿para qué? Para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán, ¿qué cosa? Los días ¿de quién? De mi pueblo. Ahora, vamos adelante, vamos a ir adelante y vamos a ir al capítulo 35, al capítulo 55, vamos al 55, del mismo libro de Isaías, el versículo 13. Dice, en lugar de la zarza, crecerá ¿qué cosa? Cipreses. Y en lugar de la ortiga, crecerá el arrayán. Y será ¿qué cosa? A Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Yo no sé cuántos han visitado algún lugar así medio desértico, pero en California, desde que usted deja Arizona, el estado de Arizona, que también tiene una parte de desierto grande, pero cuando usted entra a Arizona, lo que hay en Arizona, todo es desierto. Todo es desierto allí. Es más, usted puede viajar a través de millas y millas y millas, y donde usted está viajando en el desierto. Llega a la ciudad de Los Ángeles y no hay muchos árboles que digamos, sí hay árboles. Hasta que llega a la playa, entonces se encuentra con algo diferente. Viaja hacia el norte y lo mismo. Viaja hacia el sur y lo mismo. Dice la Escritura que el Señor hará en los desiertos, ¿hará qué cosa? Lugares frondosos, lugares habitables, ¿verdad? Capítulo 35, versículo 1 de Isaías, 35, 1. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y se fortalecerá como ¿qué? Como la rosa, como la rosa. Y entonces el último texto de Isaías, vamos al capítulo 11, por favor. Capítulo 11 de Isaías, versículo 6.
11:6 de Isaías. Morará ¿qué cosa? El lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Qué precioso. Hasta los animales van a ¿qué? A ser transformados. No van a ser transformados, los animales no van a ser transformados. Va a haber una nueva creación de animales. Una hermana me dijo un día: oiga, pastor, ¿y los perros van a ir al cielo? Yo sé que muchos de nosotros amamos a nuestros perros, amamos a nuestros gatos, pero no van a ir al cielo. Va a ser una nueva creación, una nueva creación. Oh, mis amados hermanos, en el cielo el dolor no va a existir. Vamos a regresar a Apocalipsis nuevamente y necesitamos ir terminando. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 21. Y yo les prometí que les iba a dar la descripción de los materiales con los cuales está construida esta ciudad. Miren ustedes, versículo 12 de Apocalipsis 21. Y la ciudad tenía ¿qué cosa dice? Un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas había 12 ¿qué? Ángeles, y nombres inscritos, que son los nombres de ¿quiénes? De las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. En otras palabras, 3 puertas por cada lado tenía la ciudad de Jerusalén, la nueva. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir y hace las medidas. La ciudad estaba cuadrada en su totalidad. Midió el muro, dice el versículo 17, 144 codos de medida de hombre, la cual es medida de ángel. Y el material, versículo 18, de su muro, miren de qué era: de jaspe, pero la ciudad era de qué? De oro. ¿De cualquier clase de oro? ¿De 14 quilates? ¿De 18? ¿De 24? No, oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era agata, el cuarto era esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Cuántas piedras, verdad? ¿O cuántos cimientos tenía la ciudad? 12. Ahora, ustedes se han preguntado ¿por qué 12? ¿Por los 12 apóstoles? ¿Por las 12 tribus? ¿Por las 12 horas del día? No, son 24, hermana Luz. Hermanos, el número 12 es una combinación de dos números. No es 6 más 6, no me vayan a... No, es de una multiplicación que usted hace del 3, que significa santidad, con 4, que significa plenitud. La santidad y la plenitud se unen 3 veces y hacen el número 12. ¿Cómo salen los 144,000 señalados, por ejemplo? De 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, porque hay plenitud. Recuerden, el número de los 144,000 no es un número literal, es un número simbólico que significa plenitud, que abarca ¿qué? Mucho más de lo que la mente humana puede abarcar. Eso hace que usted y yo también estemos considerados para formar parte de los redimidos en el reino de los cielos. Quienes no estamos contabilizados en los 144,000, podemos pertenecer a un grupo que nadie podía contar. La honra y la gloria sea para Dios, porque en Dios hay plenitud de gozo. Bien, sigue diciendo el versículo 22. Y no vi en ella ¿qué cosa? No vi en ella ¿qué?
templo. ¿Por qué no había templo? Ya no vamos a ir a la iglesia, ya no vamos a adorar a Dios. Cuidado, no había templo por una razón. Porque el Señor Dios Todopoderoso es ¿qué cosa? Es el templo de ella y también lo es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni tampoco de luz. Ya no vamos a pagar biles de luz, no vamos a pagar electricidad. ¿Por qué no tiene necesidad de luz, de sol, ni de electricidad? ¿Por qué? Oh, dice, porque la gloria de Dios, ¿qué cosa? La ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gloria sea nuestro Dios por esta hermosa ciudad que Dios nos está preparando. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca, ¿qué cosa? Nunca se cerrarán, ni de día ni de noche, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella, ¿qué cosa dice? Ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o que hace mentira, sino solamente, ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya analizamos el lunes pasado quién es o cómo es la forma de anotar su nombre en el libro de la vida. ¿Cómo anotamos nuestro nombre en el libro de la vida? Por medio de la fe en Jesús y el bautismo por inmersión. Hermanos, si esto que hemos considerado esta noche, y si lo que hemos venido considerando a lo largo de todas estas semanas que nos hemos reunido fielmente en este lugar, no es una razón suficiente para decir: gracias, Señor Jesús, por todo el sacrificio y por todas las promesas de restauración que tú me das. Hermanos, yo no sé qué otra cosa pudiera o hace falta para poder decir: ven, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. ¿Habrá algo que falte? ¿Habrá algo que al Señor se le haya escapado, haya dejado fuera de nuestro alcance, que no quiera compartir con nosotros? Hermanos, todo lo que es necesario para nuestra salvación, para tu redención, lo hemos considerado a lo largo de todas las noches y tardes que nos hemos reunido en este lugar. En la ciudad de Dios, mis amados hermanos, no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque el gran conflicto habrá terminado. Ya no hay más pecado, tampoco hay más pecadores. Todo el universo estará purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana la vida, mana la luz y el contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Y hay algo más. Dice el versículo número 3 del capítulo 22: y no habrá ¿qué cosa? Y no habrá más que maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y asómbrese, versículo 4: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Cuántos queremos tener el nombre de Dios en nuestras frentes en el reino de los cielos? Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Recuerden, Él está esperando por ti, Él está esperando por mí. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que yo tome ¿qué cosa? La decisión de arrepentirme y de cambiar de dirección en mi vida. Nadie puede tener un encuentro con Cristo y seguir siendo la misma persona. Algo debe de cambiar en nuestra vida. Cristo ha comenzado su obra y dice el apóstol Pablo que Él la perfeccionará. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y podamos abrazar esta esperanza maravillosa del regreso glorioso de nuestro Señor Jesús y la promesa de la tierra nueva en el reino de Dios que ha preparado para nosotros.
esa ciudad que descenderá del cielo y se posará sobre la tierra, y crecerá ese gran monte y que albergará a todos los redimidos de todas las edades, que estaremos en la presencia de Dios para adorarle por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Le voy a invitar a ponernos de rodillas en esta noche para pedir la bendición de nuestro Dios. Bondadoso Padre Celestial, humildemente venimos ante tu presencia divina para agradecerte los momentos felices y hermosos que nos has permitido disfrutar en esta serie de conferencias. Te agradecemos, nuestro Dios, porque hace unas semanas comenzábamos con ilusiones, con sueños, con esperanzas, con deseos de conocer más de tu palabra. Y hoy, al concluir, estamos satisfechos por lo que tú nos has enseñado. Señor, la obra no ha terminado en nuestros corazones. Esto es para algunos el comienzo, para otros es el recontinuar en este camino maravilloso al cual tú nos has llamado. Señor, queremos rogarte que tanto los que están comenzando esta nueva experiencia en la vida cristiana, como quienes hemos estado caminando en el sendero de la verdad por algunos años, nos reconsagres a ti y nos hagas aceptos delante de tu presencia. Que nuestros nombres puedan ser confirmados en el libro de la vida y del Cordero. De tal manera, oh Padre Celestial, que seamos partícipes de las glorias eternas en las mansiones celestiales por 1000 años y en la tierra renovada por una eternidad. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, de los jóvenes, de las visitas que hicieron actos de presencia a lo largo de las noches que estuvimos reunidos acá. Señor, y te suplico que cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea su problema, Señor, tú tomes control de sus vidas, puedas sanarles y puedas bendecirles. Señor, gracias por esta maravillosa experiencia. Queremos implorarte, Señor, que al colocarnos de pie podamos estar seguros de que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Y aquellas personas que ya tomaron su decisión por Jesús, pero que necesitan todavía, Señor, reconsiderar algunos asuntos familiares, algunos otros asuntos de doctrina, puedan prepararse y, Señor, en las próximas semanas podamos tenerlos listos para bajar a las aguas bautismales y formar parte de los redimidos que te esperarán en aquella mañana gloriosa de tu segunda venida. Danos tu bendición, tu compañía y tu perdón. Asimismo rogamos, oh Señor, que bendigas al pastor Fox, a su familia, al pastor Leptroff, a su familia también, y Señor, que juntos, como un solo hombre, podamos caminar con paso firme hacia la patria celestial. Rogamos todo esto y te lo agradecemos con el perdón de nuestras faltas, en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.